Bien, mis amados hermanos, en esta noche vamos a llevar un tema titulado Niños Fluctuantes. Y vamos a abrir en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dice en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Tome asiento. Vamos a hablar acerca de lo que dice aquí la palabra del Señor, niños fluctuantes. Es decir, la palabra del Señor dice que ya no debemos ser, por lo menos no deberíamos andar como niños fluctuantes, dice, dejándose llevar de todo viento de doctrina. Es decir, esto, lo que el Señor a través del apóstol Pablo nos enseña, es que no podemos andar, como se dice, nuestra fe de aquí para allá, deambulando de aquí para allá. O sea, una fe inestable con respecto a nuestra manera de sobrellevar la doctrina o la sana doctrina que Dios implantó mediante la enseñanza, no solamente cuando Jesús anduvo en la tierra, sino también la enseñó a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. Nosotros tenemos ese mismo llamado de mantener esa doctrina que Cristo nos dejó a través de sus siervos. No podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Nosotros tenemos que estar seguros lo que hemos aprendido, principalmente de parte de Dios por medio de su Santa Escritura. Como decía en una ocasión un pastor, él decía, debemos ser no solamente espirituales, sino también escriturales. Porque si somos espirituales simplemente y no escriturales, nuestra espiritualidad, muchas veces basado al emocionismo, nos puede llevar a diversos errores a cometer. Muchas de las veces, dejándonos lavar, como se dice, el cerebro, podemos dejarnos llevar por otros rumbos y no estar bajo el contexto de la palabra del Señor. Hoy en día hay diversas doctrinas, diversas enseñanzas, y no solamente hoy en día, sino ya esto viene de muchos años. Muchas creencias religiosas, hay muchas religiones en el mundo basadas supuestamente a la palabra de Dios,
pero que no cumplen con la verdadera enseñanza que Cristo dejó para cada uno de nosotros. En la enseñanza, si usted se da cuenta, hay muchas doctrinas que están basadas a la palabra de Dios. Por ejemplo, entre ellos tenemos los mormones, tenemos los testigos de Jehová, tenemos otros diversos de doctrinas incluso dentro del mismo evangelio, como los sabatistas o adventistas que decimos. Y dentro del resto del evangelio también se divide en muchos tipos de creencia. Pero el Señor lo que quiere decirnos es que nos afirmemos en la sana doctrina que Él dejó, que es bajo, o basada a lo que es el amor. Vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a hacer una lectura un poquito larga, pero que vale la pena para entender estas cosas. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe, dice, por filosofías y huecas sutilezas. O sea, que por más que una persona hable bonito, por más que una persona diga yo vengo de parte de Dios, por más que una persona le diga a usted es que Dios me habló, Dios me mostró, yo soñé, por más que la persona le diga tuve un sentir, o alguien le diga para mí, o yo pienso, si no tiene base bíblica, la palabra del Señor la denomina como filosofías y huecas sutilezas. Según dicen las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, rudimentos significa reglamentos, para que queden claros. Conforme a los rudimentos, a los reglamentos del mundo, y no según Cristo. Si usted ve como hoy en día, cuánto tipo de creencia religiosa dentro del Evangelio, vamos a centrarnos dentro del Evangelio, que sabemos que el Evangelio es la verdad, el camino a la salvación. Nuestra fe tiene que estar centrada principalmente en Cristo, no en los reglamentos que el mundo quiere imponer o que la gente se imagina diciendo que de esta forma le vamos a servir a Dios. ¿Sabe qué es lo que consigue esto? De que muchas de las veces los cristianos nos centramos y nos enfocamos en lo que Dios no mandó, y lo que verdaderamente Dios mandó, Dios envió, está totalmente descuidado. Si usted se da cuenta, hoy en día usted puede ver en las redes sociales cómo la gente sube videos, cómo la gente se achaca del uno al otro diciendo yo tengo o diciendo tener la razón. Pero en lo que verdaderamente Dios dejó, muy poco usted ve. Usted puede ver que muy poco la gente hoy en día se centra en subir, por decir un ejemplo, una predicación que tenga que ver con el fruto del Espíritu, o muy poco ellos suben lo que tenga que ver con lo que verdaderamente es pecado, como entre ellos podemos tener el no saber controlar nuestra forma de hablar. Eso ya no aparece en las redes sociales. La iglesia se ha olvidado de las cosas fundamentales que Dios ha dejado y ha cambiado, como los escribas y los fariseos, los mandamientos de Cristo por sus propias tradiciones. Usted no ve en las redes sociales, por ejemplo, decir a un pastor o a un ministro, así como hacen uso de la palabra según con autoridad, diciéndole a la iglesia, tienes que darle al mendigo, tienes que visitar al enfermo, tienes que ir cuando tienes la oportunidad de ir a la cárcel, o tienes que hacer lo que Dios mandó, que es vestir también al desnudo. Eso no hay. Usted no puede ver eso, porque sin embargo Jesús dijo que por cuanto le hiciste o no le hiciste tales cosas a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Y alguno le dirá,
venid a mí, bendito de mi Padre, porque hiciste conmigo de tal manera. Y al otro le dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, por cuanto no me hiciste todas estas cosas que he mandado. Eso ya es el mensaje principal que Dios había dejado, pero la iglesia de Cristo ya no se centra en tales cosas. La iglesia de Cristo hoy en día ha puesto muchos reglamentos. La iglesia de Cristo hoy en día anda como niño fluctuante, dejándose llevar de todo viento de doctrina. ¿Y sabe qué es lo peor? Como decía un pastor evangélico, hay gente que hoy en día más le cree a las tradiciones, más le cree a lo que los demás le dicen, más le creen a las visiones, a los sentires, a los yo pienso, que a la misma palabra de Dios, porque aunque se les lea con versículo bíblico, con textos y contextos, ya no creen, no quieren abandonar su manera de pensar. ¿Saben por qué? Porque han decidido creer en lo que ellos piensan y abandonar la sana enseñanza de Dios. Cuando Pablo le decía a Tito y a Timoteo, que son supuestamente las cartas pastorales, una de las cosas que más les enseñó es a ejercitarse para la piedad, para ser personas piadosas, para ser personas mejor comportadas en la sociedad. Eso es lo que el apóstol Pablo les venía diciendo a Tito y a Timoteo cuando les aconsejaba para que sean buenos líderes en sus congregaciones. Pero ¿sabe qué es lo que hace el creyente hoy en día? Solamente lee un versículo donde dice, predica la sana doctrina, y se empiezan a desviar por otro lado. ¿Sí se ha dado cuenta? Que leen el versículo donde dice, predica, exhorta acerca de la sana doctrina, y eso leen, y a partir de ahora, de ahí en adelante, lo que solamente hacen es ponerse a prácticamente hablar cosas que son incoherentes. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Por eso usted y yo debemos apoyarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que no nos va a permitir andar como niños fluctuantes, dejándonos llevar de todo viento de doctrina. De que hay personas que porque le gritan un poquito duro, dicen, ay, es que este se pegó el mensaje grandísimo de Dios. Pero no revisan en la palabra. Y hay iglesias que van evolucionando su doctrina. Hay iglesias que empiezan con una creencia y terminan con otra. Y no es que van quitando cosas, van aumentando. Yo me pregunto y digo, ¿no es suficiente con las obras de la carne, que ya son bastante difíciles muchas de las veces cumplir con eso, para ir aumentando cosas más allá de lo que ya el Señor nos ha dicho que debemos guardar? Hay veces estamos preocupados en tantos detalles, pero lo que verdaderamente Dios nos dijo que no debíamos hacer, muchas de las veces en eso estamos fallándole al Señor y no nos damos cuenta, sino que lo que queremos hacer es lo que aparentemente el hombre ve, pero el corazón por dentro está totalmente podrido. Amén. Gloria a Jesús. Y el Señor no está buscando que agreguemos ni que quitemos. El Señor lo que está buscando es que lo que Él dejó se cumpla. Se cumpla. En eso enfoquémonos. Enfoquémonos en cumplir, que nuestra vida no se sumerja en las obras de la carne, que ya son bastante difíciles, como les decía, que no es fácil. Todo el mundo tenemos luchas con cualquiera de ellas. Cualquiera tiene luchas con el adulterio, con la fornicación, con las malicias, con la ira, con las contiendas, con las divisiones. Tenemos luchas muchas de las veces con diferentes cosas que tienen que ver, porque el apóstol Pablo dijo, y cosas semejantes a estas, las cuales les digo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán. Lo que tiene que ver con obras de la carne, eso no se debe practicar. Pero la gente hoy en día ha cambiado en la esencia del mensaje por otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque
porque quieren poner como pecado algo que es tan fácil de dejar y que aparentemente pueden cumplirlo. Pero como lo otro es difícil, eso no les interesa. Es más fácil vestirse de largo que sujetar la lengua. ¿Es verdad o no es verdad? Es más fácil. Yo me puedo vestir de largo, me puedo empaquetar con cinta de empaque y salir así a la calle, es facilito. Pero dejar de criticar al prójimo, dejar de condenar, dejar de hablar malas cosas, eso verdaderamente, ahí se conoce un siervo de Dios, ahí se conoce si verdaderamente ha cambiado, ahí se conoce si verdaderamente está preparado para ir al reino de los cielos. En el libro de Santiago 1:26 dice: si alguien se cree ser religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha es esta: visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. Si alguien quiere ser religioso, pues que practique eso, porque dentro de eso está prácticamente todo. Está el amor. La gente hoy en día, tanta cosa que se llena. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: desecha las fábulas. Desecha las fábulas. ¿Por qué le dijo eso? Porque iba a nacer gente que se iba a empezar a inventar cosas. Por eso dice: desecha las fábulas de viejas. Así dice la palabra del Señor. O sea, de personas que se iban a poner a contar historias y aquellas historias ponerlas por obra diciendo que eso vino de parte de Dios. Y no se apoyan en la palabra de Dios, que dice que es conforme la piedad. La piedad es lo que está pidiendo el Señor. Gloria a Jesús. Eso es lo que está pidiendo hoy en día. Que la gente empiece a ser piadosa los unos con los otros y dejarse de tanta cosa que hoy en día lo que está consiguiendo que el evangelio se convierta en un ring de boxeo. Amén. Gloria a Jesús y a su nombre. Gloria a Dios. Oiga, hay algo tan importante que la Biblia dice. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo: no debemos juzgar para no ser juzgados. Ni condenes, dice el Señor Jesús, para que no seáis condenados. Es que hoy en día usted puede ver cómo la gente, que si no se hace conforme a lo que ellos dicen, no, es que este ya está en el infierno. ¿Y quiénes son ellos para condenar? ¿Ellos qué saben? Hay personas, hay doctrinas que creen que 10 o 20 se van a salvar. Es como que si yo les dijera: hermanos, si los demás no andan como nosotros, todos se van al infierno. ¿Acaso que Jesús murió solamente por 16 o 17 que somos aquí? Jesús murió. La palabra del Señor dice que a Abraham le dio una promesa de que serían como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra. Si se puede contar eso, pues podremos contar la descendencia de Dios por medio de Abraham. Amén. Pero hay gente que condena y piensa que 40 o 50 o 100 o 1000 que son, ellos no más se salvan. Y eso hay que ver, porque muchas de las veces, si ya ven que el hermano llegó por ahí diferente a lo que ellos piensan, uy, este cayó en pecado. Como en una ocasión alguien me había dicho: tal hermana ya cayó en pecado. El otro asustado le había dicho: ¿qué hizo la hermana? Se ha puesto tacos. Y eso era caer en pecado. Yo digo, ¿hasta dónde llega muchas de las veces? Y yo entiendo. Porque muchas de las veces, por no leer la palabra de Dios, es que caemos en tales cosas. Y andamos como niños fluctuantes todavía pensando: ay, es que ¿será malo o no será malo? ¿Será o no será? Hemos aprendido por la palabra. Y el Señor quiere que eso sigamos practicando. O sea, no poniendo, como dijo el apóstol Pablo, en lo externo. Porque lo externo, eso simplemente ayuda. Gloria a Jesús, tiene cierta reputación en humildad. Le leo donde dice:
Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La persona puede hacer lo que sea, digamos, con su cuerpo. Hablo en el sentido de que puede más que sea encerrarse en una burbuja, pero eso no quiere decir que le va a librar de las obras de la carne. Ahora, que debamos vestir con honestidad es otra cosa, que eso vamos a hablar en otro día de ese tema. Porque no es tampoco de que, no, Dios mira lo interno y ahora sí vamos a andar todo, como se dice, deschavetado, mostrando lo que no se debe mostrar. O sea, porque tampoco es así, amén. Amén. Tenemos que guardar siempre la cordura. Tenemos que, si la gente mundana, la gente que no tiene a Cristo, ellos saben lo que es la honestidad. Si he escuchado como dicen, ese anda más deshonesta vestida. Porque las mismas personas saben lo que es honesto y lo que es deshonesto. Que nos hagamos muchas de las veces otra cosa. Pero el Señor no quiere que nos enfoquemos tanto en esas cosas. Que nos vistamos con honestidad, pero principalmente que nuestro corazón ande en honestidad con el Señor. Amén. Amén. Porque el Señor es el que conoce nuestras vidas. Él es el que nos va a juzgar en el día postrero. Él es el que se encargará de ver verdaderamente quién heredará el reino de los cielos y quién no. Y verá que es algo grave. Yo digo, eso de condenar es cosa grave. Porque la palabra dice, ni condenéis para que no seáis condenados. Recuerda que el misericordioso alcanzará misericordia. Si nosotros hacemos juicios sin misericordia, pues así mismo el Señor hará con nosotros. Entonces no seamos niños fluctuantes. Usted siempre apóyese en la palabra del Señor. Yo sé que habrá personas que le enviarán videos. Habrá personas que le dirán, esto no es así, están mal, tuve un sentir. Un pastor de allá de Guayaquil, de Machala, de otro país, o el tal de allá me lo dijo, porque llevaba leve y corbata, tenía canas, no tenía canas, llevaba 50 años en el ministerio. ¿Sabe? Le cuento algo que estaba viendo en YouTube. Rafael Díaz, un sacerdote católico, muy reconocido a nivel de Latinoamérica menos. Él dijo con respecto a lo que el Papa Francisco había prácticamente aprobado, el homosexualismo. Él dijo, ni el Papa, ni ninguna otra autoridad católica, dice, tiene la potestad de cambiar los principios bíblicos. Mire, él siendo un sacerdote católico, estaba en desacuerdo con lo que ha hecho el Papa, siendo él un sacerdote católico. Ahora, ¿cuánto más nosotros que conocemos toda la verdad? ¿Por qué dejarnos llevar de alguien que mueve la doctrina? Centrémonos en la fe en Cristo, porque dice que la fe en Cristo hace que dé crecimiento al cuerpo. Cuando nosotros empezamos a desviarnos, a hacer para allá y para acá, empezamos a creer en una cosa, luego en otra. Estamos que o creemos en esto, no creemos. Es como que dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, afirmémonos siempre en la palabra de Dios. Usted no se preocupe ni se asuste. Mientras usted esté con base bíblica, mientras aquí se le enseñe contexto y contexto, o sea, con el texto y el contexto, usted no tenga miedo. Créale a lo que el Señor dice en su palabra. Y hay que seguir estudiando más la Biblia. Hay que seguir estudiando. Que los que quieran de pronto seguir creyéndole a los predicadores,
sin texto bíblico, solo por sentires, por sueños, o porque a mí me parece, yo creo, o yo pienso, pues que le sigan creyendo. Pero nosotros creámosle a la palabra de Dios. Amén. Amén. Que esa es la que nos va a salvar. Porque hay un problema. ¿Sabe qué es lo que conduce al legalismo en su mayoría de veces? Es porque a Dios lo tomamos. Yo sé que Él es santo, como dice la palabra, Él es santo, nadie niega eso. Pero a base de esa santidad de Dios, es que la gente piensa que Dios todo le apesta. Piensa que a Dios todo le parece mal. O sea, que toda cosa, dicen, esto como que no contrasta con Dios, y enseguida lo ponen como una doctrina, es mal. Por decir un ejemplo, como que no está bonito tener una silla roja, porque dicen que el rojo es del diablo. No pongamos silla en la iglesia roja. A partir de ahora, el color rojo no, porque es del diablo. O sea, contrastan las cosas con la santidad de Dios y empiezan a añadir cosas que no son. Como hacían los fariseos, los escribas. Dice que ellos tenían por doctrina los lavamientos de los vasos, los platos. Yo sé que eso es natural. Usted no va a comer en un plato revolcado ahí todo sucio. Pero ellos lo habían tomado como algo más que eso. Como que fuese pecado. Y Dios en ningún momento les había dicho que hagan eso. Y Jesús le dijo, y así has invalidado mi mandamiento. El honra a tu padre y a tu madre para que tenga largos días en la tierra. Ellos lo habían incluso invalidado por guardar la doctrina de ellos. Hoy en día podemos ver cómo han invalidado el no condenes para que no seáis condenados por doctrinas y enseñanzas basadas solo a criterios y pensamientos. Lea la palabra de Dios. No se conforme solamente con lo que le leemos aquí. Lea en casa. Dele seguimiento. Si algo le parece dudoso y usted diga, yo como que dudo de esto, dele un seguimiento. Así como cuando nosotros empezamos todo esto, le dimos un seguimiento a fondo. No fue fácil, pero le dimos un seguimiento a fondo. Para entender la palabra del Señor, en primer lugar, hay que despojarse de nuestra fe superficial y dejar que la fe de Dios, que es por medio de su palabra, empiece a fluir en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Jesús. La fe de Cristo por medio de su bendita y santa palabra. ¿Por qué cree que, por decir a un católico, se le hace duro renunciar a la Virgen? ¿Por qué cree? Porque eso tiene arraigado en su corazón. Y no quieren, ni aunque se le lee la Biblia, no quieren aceptar. Se la desvían por otro lado, pero no quieren aceptar. Y el legalista está en la misma situación. No quiere aflojar. Le pongo un ejemplo más. El legalista le dice, no es que la palabra del Señor dice, no añadirás un codo a tu estatura. Cuando Jesús ni siquiera se refirió al ponerse tacos o no. Jesús le dijo que por más que uno se afane en esta vida, no puede crecer ni un codo. O sea que usted no puede decir, soy muy pequeño, muy pequeña. Me voy a afanar esta noche, voy a pensar todita la noche y verán que mañana crezco 2 centímetros más. No puede. Eso se refirió Jesús. Que por más que nos afanemos, no vamos a añadir un codo a nuestra estatura. Porque si fuese de que fuera prohibición crecer un poquito más, imagínense, no pudiéramos hacer una escalera para treparnos a tumbar una mata naranja. Porque estamos añadiendo tamaño para poder alcanzar. Son cosas absurdas, pero existen. Que Dios les bendiga y vamos a orar para darle gracias al Señor por este mensaje de esta noche.